¿Sabía usted que nuestros pasos, nuestro caminar, delatan la manera como nosotros amamos y reverenciamos a Dios o no? A veces pensamos, la verdad, es de que nuestra vida realmente está alineada a la voluntad de Dios y con eso amamos a Dios. Pero vamos a ver qué es en la verdadera obediencia y en la reverencia en donde se encuentra la manifestación de nuestro verdadero amor, temor hacia Dios. Vamos a ver lo que el pasaje de día nos enseña aquí en nuestra lección de un momento con Dios. El amigo de una familia se acercó en ese momento a hablar con un joven con quien había compartido años atrás una vida de pecado. Este joven se había apartado del Señor por mucho tiempo y durante ese tiempo él había vivido una vida desordenada, en desobediencia a Dios. Gran parte de ese tiempo compartió con este amigo de la familia, con quien disfrutaba de actividades que eran vergonzosas. Cuando el muchacho vuelve a los caminos de Dios, el amigo se acerca a hablar nuevamente con el joven y le dice por qué había dejado ese camino en el cual juntos habían compartido antes y por qué no se animaba a volver a él. En ese instante, el joven, motivado por su amor a Dios, pero también por la preocupación del alma de su amigo, le habla de Cristo y de cómo Cristo cambió su vida y cómo había cambiado su propósito. En ese instante, el joven amigo le escucha lo que la otra persona le estaba contando y entendiendo que este muchacho, quien había vuelto a los caminos de Dios, quería lo mejor, le miran las intenciones, pero él realmente no valoró en ese instante el consejo. Le dijo de que lo que el joven estaba contando ya lo había sabido, pero que no lo necesitaba, que la vida de él era suficientemente buena como para necesitar de Dios y que lamentablemente él no quería dejar atrás su vida de pecado. Le insiste a que vuelva a los caminos del pecado al joven, pero el joven le dice al amigo que no lo iba a hacer, que más bien se arrepienta de su vida y cambie. Este amigo nunca aceptó el consejo, nunca quiso cambiar y más bien en son de burla menospreció el consejo que había recibido de este joven piadoso y lo ignoró. Años después, caminando en esa misma vida de pecado, esta persona, este amigo, fallece asesinado por sicarios porque él no decidió dejar su vida de pecado. Como vemos, la falta de obediencia a Dios es una manifestación directa al rechazo de Dios, de la falta de temor, de la falta de reverencia a Dios. Cuando una persona decide caminar una vida alejada de Dios, está manifestando que no acepta a Dios como autoridad, que no acepta a Dios como su creador, que no acepta la vida buena y piadosa que Dios eh, espera de las personas y que decide más bien ir en pos de su pecado, ir en pos de su maldad y alejarse por completo de Dios. Vemos en este ejemplo de vida una realidad que se manifiesta en todo lado. Las personas que deciden vivir en pos del pecado están menospreciando a Dios, desechando a Dios, mientras que las personas que temen a Dios viven una vida piadosa, una vida recta, justa. Las palabras que nosotros vemos en este pasaje hacen mucha referencia a la importancia que nosotros tenemos que tener, a la manera como valoramos realmente el camino con el que vamos en pos del pecado o en pos de Dios. El camino de rectitud, el camino que el justo había decidido. Como vemos aquí en el pasaje, en el capítulo 2 en el capítulo 14, versículo 2 de Proverbios, nos dice que el camino de rectitud es de los que temen a Jehová. Lo que quiere decir es de que es la vida misma, la manera como expresan la obediencia, es la manera como ellos caminan en pos de Dios, lo que manifiestan si realmente esa persona teme a Dios o no. La palabra temor aquí no es una palabra como nosotros diríamos de un miedo o de una fobia, de un temor gigante por algo malo. Más bien la palabra temor en el Antiguo Testamento especialmente hace referencia, cuando se habla de Dios, hace referencia al comportamiento
que manifiesta honra y respeto a Dios, a quien es como autoridad, a quien es como soberano, como creador, como digno de ser honrado. Entonces, una persona que camina en los caminos de rectitud o que va en pos del camino de rectitud es una persona que reverencia, que honra a Dios con su vida. Entiende de que Dios es su autoridad máxima, que es ante él a quien tiene que vivir respetándole, y que decide por obediencia, decide manifestar ese respeto, ese temor a Dios. En cambio, el que va por los caminos de la perversidad es el que menosprecia a Dios. La palabra aquí menospreciar es exactamente lo que nosotros entendemos. Es despreciar, es rechazar, es desvalorizar, es ignorar a Dios. Cuando nosotros decidimos vivir una vida de pecado, estamos ignorando la autoridad de Dios, estamos ignorando, rechazando, despreciando quién es Dios. Y en este caso, en el ejemplo que vimos inicialmente, esta persona, ese amigo, había decidido literalmente con toda su vida rechazar a Dios y su autoridad. Por a veces nosotros, en los creyentes, podemos también tener esa vida de desprecio a Dios. Cuando a veces leemos la Biblia y encontramos un consejo sabio y nos dice que debemos cambiar algo y no lo hacemos, estamos despreciando, estamos menospreciando, rechazando la autoridad de Dios. Estamos rechazando al mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces no necesariamente una vida continua de pecado es una manifestación del desprecio a Dios, pero una desobediencia en sí es despreciar, es rechazar a quien es Él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vemos en la Biblia algún consejo, pongamos atención y decidamos obedecer. O cuando viene a alguien, algún amigo piadoso, algún consejero bueno que busque nuestro cambio para agradar a Dios, escuchemos con atención. No ignoremos lo que nos quieren decir, porque ese realmente nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta si estamos caminando bien o mal. En la Biblia nosotros nos encontramos en un pasaje en Jeremías, en donde Jeremías hace llamado a que las personas busquen a Dios. En Jeremías 6:16 dice que nos debemos detenernos, tenemos que mirar por la senda por la que estamos caminando, preguntemos si estamos bien o mal, y si estamos mal, enderezcamos nuestros pasos y busquemos el camino de rectitud y no sigamos en el camino del mal. Entonces nosotros tenemos que en este momento detenernos. Tal vez usted está tomando una dirección en su vida que no es correcta. Tal vez está tomando una acción que no es apropiada. Si usted sigue en pos de eso, está manifestando que usted no teme a Dios, que usted desprecia a Dios, a su consejo. Está rechazándolo. Vuélvase, arrepiéntase y muestre temor en obediencia. ¿Cómo está su vida? Recuerde, nuestros pasos nos delatan lo que somos. Las decisiones que tomamos, la obediencia que vivimos con Dios o no, manifestará si realmente le honramos a Él como el Señor de nuestra vida o lo estamos despreciando. Que Dios nos ayude a mantener este principio muy importante. El temor al Señor nos llevará siempre en el camino de justicia. El despreciarlo, el rechazarlo, nos llevará al camino de la perversidad. Que Dios nos guarde en nuestro caminar y temamos nuestras vidas ante el Señor Todopoderoso, honrándole con lo que somos. Hasta pronto y bendiciones.